Vamos a estar aprendiendo cada día más, porque sabemos que en la familia hay poder. Cuando estamos en familia, hay poder. Cuando se levanta una familia, el diablo tiembla, porque Dios instituyó la familia. Dios juntó la familia. Pero el enemigo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, lo reprendemos, él es el que quiere venir a derribar la familia. Por eso esta noche yo quiero hablarles sobre una familia fortalecida. Amén. ¿Cuántos tienen esa familia fortalecida? Una familia fortalecida en Dios. Amén. Porque tenemos que tener esa familia fortalecida en el vínculo que es Dios, que sea Dios el centro de cada familia, de cada hogar. Y para eso nosotros tenemos que tomar una decisión para nosotros formar esa familia, para fortalecer esa familia. Siempre tiene que haber una decisión. Y en los siglos pasados, hubo un hombre con su familia que tomó esa decisión. Y ese fue Josué. Voy a estar leyendo en Josué 24:15. Josué 24:15 dice así de la siguiente manera. Y si mal os parece servir a Jehová, eso le estaba diciendo Josué al pueblo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dile un aplauso al Señor. ¿Qué mejor decisión? Esa es una decisión poderosa que tomó Josué de servir a Dios. Dice su palabra que él y su casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos han dicho eso en su familia? Amén. Hay que declarar esa palabra. Yo lo hice en mi familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que debemos tomar, porque somos familias sacerdotales. Somos familia que somos de influencia en el reino de Dios. Pero nosotros tenemos que estar fortalecidos. Esos padres, esas madres tienen que estar fortalecidas en Dios y poner a Dios en primer lugar en su familia. Tenemos que estar en esa base, que Dios sea la base de cada hogar, de cada familia. Amén. Porque cuando nosotros tomamos esa decisión de que sea Dios que forme parte de nuestra familia, todo estará bien. Ahí veremos nuestra familia crecer. Amén. Vamos a estar leyendo en Hechos 16:31. La palabra del Señor para tener una familia fortalecida, fundamentada en Dios. Hechos 16:31 dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, aquí dice la palabra, lo primero que el rema de aquí es poderoso, creer. Hay que creer en Dios, creer en el Señor, creer en el Todopoderoso. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros creemos en Dios, que tenemos a un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios transformador, un Dios que levanta la familia, un Dios que levanta los negocios, un Dios que levanta a nuestros hijos, si creemos en ese Dios, nuestra familia será salva. Dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, una promesa.
que dice así, que va a ser salvo tu familia, va a ser salvo tu generación, va a ser salvo tu matrimonio. Pero cuando tú pongas de primer lugar a Dios en tu casa, en tu hogar, en tu familia, que sea Él el centro de cada hogar. Tenemos que nosotros como padres impulsar a nuestra familia a que tengan a Cristo, a Dios, de primer lugar en su casa. Porque así tendremos una casa fortalecida, un hogar fortalecida. El pastor decía el domingo que cada miembro del hogar tiene que, de la hoguera, él hablaba de la hoguera, que el hogar tenemos que atizar ese hogar, esa llama. Pero esa llama también la atizamos con el Señor. Que el Señor sea el principal de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar. Amén. Entonces tenemos esa promesa poderosa que el Señor nos dejó, que serás salvo tú y tu casa si tú crees en el Señor Jesucristo. Yo creo en el Señor Jesucristo, que cada familia de la iglesia Emanuel va a ser fortalecida en el nombre del Señor. Amén. Aleluya, seremos salvos. Una promesa poderosa. Porque cuando tú crees en el Señor, se contagia todo. Puede ser que un hijo tuyo no esté en Cristo, tu esposo no esté en Cristo, pero cuando tú te decides, cuando tú tomas la decisión de tener a Cristo en tu vida, tu matrimonio, tu familia será salva, será protegida. Pero que tenemos que determinarnos como mujer, como padre, como madre, en servir al Señor. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, o a veces las circunstancias, los problemas, a veces hacemos que más bien nos retiramos de Dios. Y esa no es la situación que tenemos que hacer. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Y dice que todas las cosas serán añadidas. Cuando Dios reina en tu hogar, en tu casa, esa familia va a estar fortalecida en Dios. Va a estar fortalecida en cada miembro de tu familia, en tu mamá, en tu papá. Si lo tienes ahí en tu familia, en tu núcleo familiar, esa familia va a ser fortalecida, porque donde está Dios, todo está bien. Amén. Donde está Dios, todo perdura, todo permanece. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante, servir al Señor. Así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si se me levantan en mi casa, yo seguiré sirviendo al Señor, a Dios, porque en Él voy a tener todas las cosas. Dice la palabra que vamos a ser salvos, va a ser salvo todo lo que esté a nuestro alrededor. Entonces, si yo permanezco fiel en la fe, si yo permanezco fiel en Dios, todas las cosas serán añadidas a nuestro entorno, a nuestra familia. Nosotros como padres debemos fundamentar eso en cada casa, en cada hogar. En cada hogar tenemos que fundamentar la palabra de Dios. Amén. Porque Jesús viene es a cambiar nuestras vidas, viene a cambiar nuestro interior. Entonces por eso nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. En cada cosa que vayamos a hacer, tenemos que dejarnos guiar por Él. Porque si Él está con nosotros, nosotros nos dejamos guiar por Él. Él nos habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Entonces nosotros debemos permitir de que Dios siga siendo el centro de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar. Porque nosotros como padres, como madres, como abuelos, porque a veces los abuelos atendemos a los nietos, a veces tenemos nietos que criamos, nosotros somos responsables de ellos, de nuestros hijos, de que nuestros hijos sean impulsados en el ministerio, de que nuestros hijos sean impulsados en Dios. Cuando lo veamos que no están haciendo las cosas bien, hay que meterle el tizón. Nosotros como padres somos responsables, hermanos, somos responsables de dirigir a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos al propósito que tiene cada uno de ellos. Porque nosotros como familia, todos somos familias sacerdotales. Porque cada familia está en este lugar
en este mundo, en este sitio. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en la Iglesia Emanuel. Cada familia de la Iglesia Emanuel es una familia que tiene que levantarse como familia sacerdotal. Que si el papá, la mamá, los hijos también tienen que estar sirviendo en el reino de Dios. Amén. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros como padres, de guiarlo, porque ellos no se saben guiar. Ellos están pequeños, tan jóvenes, no saben. A veces los llevan los vientos. Entonces nosotros tenemos que guiarlos en la palabra, guiarlos en el Señor. Hay que guiarlos porque nosotros somos responsables de eso. Pero tenemos nosotros que estar metidos, ¿verdad?, en el Señor. Que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sea el centro de nuestro hogar, de nuestra familia. Y así nosotros podemos guiarlo. Porque debemos guiar a nuestros hijos, porque ellos tienen un propósito, hermano. Cada uno tiene un propósito en la familia, un propósito para Dios. Dios los formó desde el vientre de su madre, nos formó. Y nos formó con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y si estamos en una familia, tenemos que ejercer ese propósito que el Señor nos ha dado. Y nosotros como padres, hoy le estoy hablando a los padres y a las madres y a las abuelas, que tienen que fortalecer esa familia, ese núcleo familiar en Dios. Que primeramente reine Dios en cada hogar. Eso es lo primordial que tiene que haber en cada hogar. Que ya no estemos en el mundo, sino hacer todas las cosas para Dios. Dice la Biblia que todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero tenemos que estar en Dios, en el Señor. Nosotros como padres somos responsables de guiar a nuestros hijos al ministerio, de guiar a nuestros hijos a su propósito. Ellos son como una flecha que no tienen dirección, dicen Proverbios. Pero aquí estamos nosotros como padres y madres fortalecidas en Dios para nosotros guiar esa flecha, guiar esos hijos. Por aquí no, hijo. Por aquí estudia esto, no estudies esto. Lee la palabra. Hay que instruir al niño en su camino. Cuando están desde niños hay que comenzar a instruir esa palabra en los niños, en los jóvenes. Yo a mis hijos les pregunto, ¿ya leyeron la Biblia? ¿Cómo va el devocional? Yo les pregunto, y ellos están grandes, mis 4 hijos, porque uno tiene que guiarlo. A veces ellos se desenfocan. ¿Y dónde está papá y mamá? Para enfocarlo. Pero papá y mamá tienen que estar fortalecidos en Dios, siempre. ¿Y saben por qué? Porque somos un ejemplo. Somos un ejemplo de vida. Somos un ejemplo que ellos están viendo. Si mi hijo no ve que mamá no lee la Biblia, no ora, ¿qué va a hacer mi hijo? Mi hijo no va a orar ni va a leer la Biblia, no va a visitar. Por eso nosotros somos un ejemplo. Nosotros como padres somos ejemplo a nuestros hijos. Entonces nosotros debemos estar fortalecidos siempre en el Señor. Cuando nos veamos que estamos decayendo, que no estamos haciendo las cosas como es, ahí tenemos que volver a Dios, volvernos a la palabra. Porque en la palabra es la que nos ministra a nosotros, la que nos da ese conocimiento, ese entendimiento, esa sabiduría nos la da Dios para guiar a nuestros hijos. Entonces nosotros como padres tenemos que dirigir a nuestros hijos en el propósito. Debemos comprometernos con Dios en guiar a nuestros hijos. Amén. En Deuteronomio 18:21, voy a estar leyendo esa palabra. Deuteronomio 11, 18 al 21. Dice así, porque nosotros tenemos que comprometernos con Dios a guiar a nuestros hijos. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Aquí dice la palabra muy claro, ¿verdad?
que debemos guiar a nuestros hijos, enseñar la palabra, enseñarles esa palabra maravillosa en donde ellos estén. Dice donde estén, en las calles, que las escribamos en la pared, siempre dando esa palabra de bendición, porque debemos declarar bendición a nuestros hijos. Debemos declarar esa bendición a nuestros hijos con la palabra de Dios. Siempre tenemos que hablar de Dios a nuestros hijos en nuestras casas, porque ellos son una generación y cada generación va a ir de aumento en aumento. Hay que honrar a nuestros hijos. Hermano, yo le digo esto porque nosotros debemos instruir a nuestros hijos y guiarlos al propósito donde ellos tienen que ir, donde ellos tienen que llegar. Porque somos una generación. Por ejemplo, mi familia, de generación atrás, mi tatarabuela era cristiana, mi abuelo era cristiana, asistían a iglesia, tenían ministerio. Entonces, todo eso que ellos hicieron, oraron por nosotros, por nuestras generaciones. Cuando nosotros oramos por las nuevas generaciones, estamos declarando bendición sobre esas generaciones. Entonces, yo cuando estaba estudiando esta palabra, yo decía, oye, verdad, mis antepasados sirvieron al Señor. Entonces, nosotros somos ese remanente. Cuando llegó a la familia de mi esposo, que también eran pastores, familia pastoral, también yo entré ahí como familia pastoral en el ministerio. Sigo trabajando en la iglesia y cuando el Señor habla a nuestros pastores y nos manda a trabajar aquí también como pastores. Entonces eso es un legado, eso es un propósito que uno va empujando. Uno tiene que ir guiando a los hijos al propósito de Dios. Hay que guiarlos, hermano, hay que guiarlos. Hay que declararles esa palabras de bendición. Declararles su propósito, declararles lo que ustedes ven. Lo que ustedes ven en cada uno de ellos, tienen que decírselo. Así como yo escribí aquí, Sagdiel, veo un conferencista del reino, con palabras reveladas, conquistando cada territorio que esté frente a ti, delante de ti, junto a tu esposa e hijo, son una generación de relevo fresca. Ese es para mi hijo Sagdiel, porque hay que profetizarle, ustedes a sus hijos tienen que profetizarles esa palabra, tienen que guiarle, porque a veces ellos dirán, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Pero el Señor tiene la palabra siempre. Isaac, veo en ti un joven lleno de la presencia de Dios, impartiendo palabra, poniendo manos, liberando al oprimido por medio del Espíritu Santo. Isaac es un hombre de Dios. Yo lo creo y lo declaro. Es un muchacho, un joven que busca mucho de la presencia de Dios. Así que en su momento ya lo veremos. Y así hay que declarar a los hijos. Veo a Elías no está aquí, pero yo noté aquí mi hijo Elías. Veo en Elías un profeta destinado a servir en el reino de Dios, sirviendo edificante al ministerio, siendo una influencia poderosa a esta generación. Abisaí, un joven con un corazón apacible, lleno de compasión. Eso veo yo en mi hijo, es muy compasivo. Él tiene mucha compasión. Es bondadoso, joven de bendición, donde todo lo que se proponga lo hará, no por su fuerza, sino con la fuerza de Dios. Su gracia está con él y su favor. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que declarar a nuestros hijos. Ustedes cuando lleguen a su casa, declárenle a sus hijos ese propósito que ustedes ven. Yo sé que ustedes ven cosas grandes en sus hijos. Si van a ser ingenieros, si van a ser doctores, si van a ser enfermeras, ustedes ven. Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiarlos en el camino correcto, en el camino que trae vida eterna, que es servir al Señor. Cuando yo decía esto, cuando yo estaba anotando esto que el Señor me estaba dando, esa palabra, yo estaba en la iglesia de Jesús del Rey y yo decía, Señor, yo estoy haciendo células, ya tengo 2 células a mi cargo, vengo a la iglesia, evangelizo, pero entonces yo me sentía, Señor,
¿qué más voy a hacer yo? ¿Qué más voy a hacer yo, Señor? ¿Qué propósito tienes tú más con mi vida? Aunque ya el Señor me había profetizado cosas, pero yo no sabía que era esto. Me había profetizado cosas que todavía faltan cosas por cumplir. Y en esos días el pastor nos llama y nos dice, ustedes son los que van a ir a pastorear allá a 5 de diciembre. Y yo le dije, ay, gloria a Dios, porque ya yo le estaba preguntando al Señor, Señor, yo veo que ya no estoy haciendo nada y tengo mucho trabajo en el Señor. Entonces, el propósito de Dios siempre va a llegar a tu vida. Pero tú como padre, como madre, como abuelo, tú tienes que influenciar eso en tus hijos. Declararle esa palabra a tus hijos. Porque nosotros como padres somos responsables de ese ministerio que el Señor nos ha dado, que son nuestros hijos. Que nuestros hijos no son nuestros. Esos son de Dios. Nosotros solo los estamos cuidando. Nosotros tenemos que cuidar bien a los hijos de Dios. Porque el Señor nos los entregó a nosotros. Así le digo yo al Señor en mis oraciones, Señor, son tus hijos, esos no son míos. Haz con ellos lo que tú quieras hacer, solamente yo los voy a guiar. Otra de las cosas que nosotros tenemos que, para tener una familia fortalecida, ¿verdad? Tenemos que comprometernos con Dios a hacer ese guía para nuestros hijos. Pero también, de ser ese guía, también tenemos que tener una comunicación con ellos. Tenemos que hablar con ellos. Con cada uno de ellos, invertir tiempo en ellos, porque a veces nosotros nos desgastamos en las demás personas, en las demás cosas, en las cosas de la vida, y a veces obviamos a los que tenemos aquí frente en nuestras casas, que son nuestros hijos. A veces lo vemos como algo de más, pendiente de los demás, más no pendiente de los hijos. Nosotros como padres tenemos que tener esa comunicación con nuestros hijos. Ellos pasan batallas. A veces uno tiene que preguntarle, ¿qué te pasa, hijo? O a veces uno los conoce y uno los ve y no. A veces solamente darle un abrazo, preguntarle qué tienen, compartir con ellos. Nosotros como padres tenemos que ser padres amorosos. Tenemos que ser padres amorosos con nuestros hijos. Si a veces nosotros no somos amorosos porque nos tocó unos padres que no eran amorosos, porque es una cadena, hermano. Todo eso es una cadena. A veces nos tocaron unos padres secos que no nos abrazaron, no nos dieron te amo, no nos abrazaron. Fue porque ellos también fueron así. Sus padres tampoco lo abrazaron. Sus padres tampoco le dijeron te amo. Pero nosotros, como estamos en el Señor, ya conocemos del Señor, y estamos fortalecidas en la roca que es Cristo, entonces Cristo nos hace sentir ese amor. Entonces, si nos cuesta un poco, pidámosle al Señor, pidámosle, Señor, dame amor para mi hijo, dame amor para mi hija, para yo expresarle ese amor. Porque a veces nos cuesta, hermano, nos cuesta un poco expresarle ese amor. Y ellos necesitan de nosotros. Necesitan ese abrazo. A veces necesitan que tú le digas, hijo, ven a comerte una comida conmigo si no lo tenemos en casa. Ven conmigo. Dediquémosle ese tiempo a nuestros hijos. Hay que dedicarle ese tiempo especial, un tiempo de calidad a nuestros hijos. Gracias a Dios que ahorita nosotros implementamos, el Señor nos habló sobre el altar familiar. Ahí se pueden ir rescatando esos amores, esos valores, que a veces nosotros lo hemos obviado, lo dejamos. Pero en el Señor hay siempre oportunidad. El Señor es un Dios de oportunidades. Y gracias a Dios que estamos aquí recibiendo palabra. Este mes va a ser poderoso. Porque ahora es que falta cortar tela de la familia. Son muchas cosas. Porque la familia es un complemento muy grande. En la familia hay muchas cosas. Hay muchas cosas que quiero decirle, pero estoy basándome solamente en eso. A veces me salto, pero debemos de comunicarnos con nuestros hijos. Muy importante la comunicación con nuestros hijos. Debemos comunicarnos
expresarle lo que nosotros sentimos y ellos nos van a expresar lo que ellos sienten en nosotros. Y no para regañarlos, porque a veces ellos ven en nosotros algo que estamos haciendo mal y nosotros no sabemos. Y entonces ellos nos dicen y a veces nosotros estamos, ok, no era así. Bueno, hijo, perdóname, porque también tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, porque a veces nosotros ofendemos a nuestros hijos. Entonces nosotros en el Señor tenemos que seguir siendo fortalecidos en Él. Tenemos que ser esa fortaleza, porque Cristo es nuestra roca, es la roca firme en la que estamos fundamentados. Estamos fundamentados en esa roca que es nuestro Dios, nuestro Padre. Nuestro Padre que nos ama. Él nos ama con amor eterno. Como siempre digo, Él es nuestro Dios, Él es mi Padre. Él es mi Padre. Yo en estos momentos no tengo a mi Padre físicamente porque ya murió. Pero se me reveló a mi Padre Celestial. Tengo mi Padre, que ese es mi Padre. Que yo le hablo como le hablaba a mi papá. Y tengo mi Padre espiritual, que es mi Pastor Luis, que también lo amo y lo quiero mucho como mi Padre. Y también se me reveló, tengo esa paternidad. Se me reveló como mi Padre. Él es mi Padre. Y nos comunicamos. Siempre yo también le digo a mi pastor, como mi padre, le digo las cosas que no me gustan. Y él, bueno, me abraza. Y es así, pues. Tenemos que comunicarnos. Hay que haber comunicación en la familia. Con cada uno de ellos, invertir ese tiempo maravilloso en la familia, como lo estamos haciendo en los altares familiares, pero también tenemos que invertir ese tiempo en salir con ellos, con nuestros hijos, nuestras esposas. Bueno, después hablamos de los matrimonios. Ahorita vamos a enfocarnos en el papá y la mamá. Pero son tantas responsabilidades, hermanos, que tenemos como padre, como madre, que tenemos que hacer que nuestros hijos crezcan. Tú tienes que impulsar a tus hijos a que crezcan. Si tú no impulsas a tus hijos, ellos no van a crecer, van a seguir así. Impúlsalo, hijo. ¿Qué piensas tú en el ministerio? ¿Qué vas a hacer? Líder de joven. Vas a estar en la red de matrimonio, vas a estar en la red de damas. Tantas cosas. Hay que impulsar a nuestros hijos a que busquen cada día de Dios, porque con Él lo tenemos todo. Con Él es que tenemos todas las cosas, con nuestro Dios, con nuestro Padre. Fuera de Él no somos nada, fuera de Él no tenemos nada. Por eso nosotros tenemos que seguir inculcando esos mandamientos, esas promesas a nuestros hijos, a que nuestros hijos crezcan. Debemos influenciar a nuestros hijos, motivarlos cada día, motivarlos a que sigan estudiando. Si no están estudiando, motivarlos. Hay que estudiar, hijo, para aprender más. Hay que motivarlos a que estudien la Biblia, vengan a la iglesia, sirvan al Señor. Cuando están desanimados hay que motivarlos, porque en el reino de Dios es que tenemos todas las cosas, tenemos la ganancia en el Señor Jesús. Amén. Porque tenemos una familia maravillosa, hermano. La familia es poderosa, la familia es un tesoro. Así que nosotros tenemos que tomar esa decisión de establecer el reino de Dios en nuestra casa, traer el reino de Dios a nuestro hogar. Que el Señor sea el centro de nuestra familia, para que nuestra familia fluya en el servicio, fluya en todo, en economía, en trabajo. Cuando está el Señor de por medio en nosotros, todo va a fluir. Hay que seguir enfocado en el Señor. Y los padres que tienen niños pequeños, instruyan a esos niños en sus caminos. Porque cuando sea grande, ellos no se van a apartar. No se apartarán. Y es un mandamiento con promesa. Es un mandamiento con promesa. A veces decimos ese versículo por decirlo, pero es así. Yo fui instruida en el camino del Señor desde los 8 años. Y yo recordaba, yo le decía al pastor, yo recuerdo desde niña, todas esas clases, yo las recuerdo, hermano. Todas esas clases que me daban,
todas esas historias, todas esas idas a las iglesias, a los congresos, a los campamentos. Todo eso lo recordaba yo y todo eso fue impulsado por mi papá y mi mamá que me llevaban porque yo estaba en casa, yo no me mandaba sola. Si ellos no me mandaban, yo no iba. Porque yo crecí en un hogar donde mi mamá y mi papá tenía que obedecerlo. Yo estaba a cargo de ellos. Y ellos me impulsaron a servir al Señor. Y yo desde niña serví al Señor con un temor reverente. Yo amo al Señor, yo amo a mi Padre Celestial, hermano. Desde niña yo siento ese amor, esa pasión por servir al Señor, por venir a la iglesia, por honrar a nuestros pastores, por honrar al Señor, por honrar a cada uno de ustedes que son mis hijos, honrarlo. Esa es una pasión que yo tengo en mi corazón. Yo amo a nuestro Dios, a nuestro Padre, a mi Padre. Ese es mi Padre Celestial. Amén. Y esa pasión tienen que tenerla ustedes también. Una pasión. Cuando el Señor está en nosotros, bueno, el Señor está en nosotros, pero que esté en nuestro hogar, en nuestra familia. Que todo brille, que todo perdure. Porque en el Señor, hermano, tenemos todo.